Muy buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy tenemos una invitada especial, queridísima amiga de la librería, que estuvo con nosotros y tuvimos una cena que recuerdo yo muy amena con Juan Casamayor. Si no recuerdo mal, allá sobre, a ver que haga memoria, marzo de 2019 puede ser. ¿Puede ser, Sí, Nuria? porque marzo de 2020 estábamos confinados. Sí. Entonces, bueno, para mí es un honor que Nuria haya respondido a este reto, que es un nuevo ciclo que iniciamos aquí en la Montaña Mágica y que trata de requerir, a todos los traductores que ahora mismo están haciendo una enorme labor, todo lo que he dicho, en revivir de alguna manera textos que quizás en su momento no estuvieran todo lo bien traducido que debieran, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, nosotros, o yo en especial, quiero ir invitando a personas que justifiquen las nuevas traducciones que se van haciendo y que nos descubran su método de trabajo, y bueno, y evitar y bueno, y después decidir si caen o no caen eh, en ese dicho popular de traductor traidor, ¿no? Al fin y al cabo, omnis traductore traitore. Entonces, bueno, yo creo que empezamos con, por lo menos para mí, con una persona muy especial y una persona con una versatilidad intelectual de gran altura. Que no conozca a Nuria Barrios ya puede ir corriendo a informarse. Yo le puedo recomendar vamos, no quiero entrar en tu faceta literaria porque me quiero centrar en tu faceta como traductora. Ya os lo digo, cualquier persona puede acercarse a los libros de Nuria Barrios en varias editoriales. Pero, Nuria, ¿por qué esta nueva traducción de este cuento que pertenece a, si no recuerdo mal, y corrígeme, a Dublineses? ¿Por qué esta nueva traducción en Navona, que se publica en Navona? Cuéntame, ¿cómo surge? Pues surge por la idea, como suelen ser, normalmente los traductores recibimos encargos. Ese suele ser el circuito habitual, es el editor o la editora quien te llama para proponerte Sí. una traducción, que bueno, ya aceptas o no. En este caso, el editor de Navona, que se llama Pere Sureda, eh, abrió una colección de bolsillo. Su idea era abrir una colección de bolsillo en el que textos que pertenecían a volúmenes, a otras obras, pudieran ser rescatados de forma autónoma porque tuvieran un valor independiente. En este caso, eh, del volumen Dublineses que escribió Joyce, cogió el último relato que se llama Los muertos. Eh, Los muertos es, para mí, lo mejor de James Joyce, incluso mejor que el Finnegan's Wake, que el Ulises. Tiene una belleza, un encanto, una profundidad inmensa, cosa muy llamativa porque Joyce tenía solo 25 años cuando lo escribió. Es asombroso cuando uno descubre lo tonto que es, que a la edad en la que estaba haciendo, a los 25 años, que estaba todavía venteando por donde soplaba el aire, eh, hay escritores, hay artistas capaces de elaborar y entregar una obra tan bella y tan madura. Entonces, bueno, cuando Pere Sureda me propuso traducir de nuevo Los muertos, porque ya existían, que yo conozca, existían 3 traducciones. Tres. 3. Existía la primera traducción, la hizo Cabrera Infante, es la más antigua. Luego hay una traducción en Cátedra y ya hay una traducción en Alianza 100. La de Alianza 100 también es solamente el volumen de Los muertos. Tanto la de Cátedra como la de Cabrera Infante, la de Cabrera creo que estaba en Alianza. Las de ellos son de todo el volumen de Sí, Dublineses. sí, sí. Bueno, Pera me lo propone, yo había leído el relato. Estoy enamorada de ese relato, me parece maravilloso,
había visto en su momento la película, fue la última película. Es curioso porque es casi como la obra originaria de un grandísimo autor, como es Joyce, y la obra final de un grandísimo cineasta, como es John Huston. John Huston, su Sí, sí, sí. última película es Los Muertos. Los muertos. Él es de origen irlandés y además en esa película, la protagonista, uno de los personajes fundamentales es su hija, Angelica Houston. Bueno, y es una película también muy hermosa. El libro me parece más hermoso, pero la película consigue captar la belleza del libro. Entonces yo no podía decir que no. El reto, incluso el reto de hacer una traducción que ya había realizado Cabrera Infante, que a lo mejor debería haberme puesto los pelos de punta, es que no me lo pensé, esto es un regalo, porque traducir significa leer con más atención, con una atención con la que no volverás a leer nunca ese texto. Era mi oportunidad para poder dedicar, no sé qué tardé, un mes y medio, 2 meses, el tiempo que estuve, poder dedicar todo ese tiempo a leer un libro, a leer un relato, a leer esas páginas. Eso cuando un texto te gusta, eso es algo único, porque leer el texto con la atención con la que tiene que leer un traductor, porque claro, cuando uno lee, todos somos lectores. ¿Cuál es nuestra forma de leer? Por, por lectores experimentados que seamos, incluso profesionales, nuestra forma de leer es una forma relativamente rápida. Vamos captando la belleza de determinadas cosas, subrayamos lo que nos interesa, pero vamos a una velocidad, a cierta velocidad, no a la velocidad del lector que se aburre o el que quiere conocer algo rápido, pero nosotros también vamos a un buen ritmo. El traductor no. El traductor eh, va frase a frase. Y eso en un texto que admiras es maravilloso. Descubrir lo que no hubieras descubierto nunca. Para mí, releer Los Muertos en este caso ha sido leerlo por primera vez, comprender toda la simbología bíblica, que tiene una simbología espectacular, lo que significan los nombres, cómo los nombres están asociados a la muerte, el hecho de que el primer personaje que aparece en Los Muertos, que es una chica que hace de sirvienta en una casa, donde se va a celebrar una cena de Navidad, bueno, de fin de año. La chica se llama Lily. Y Lily es lirio, y los lirios son las flores de los muertos. Entonces, así todos los dos personajes, el personaje masculino principal se llama Michael, y el personaje que está ausente, pero tiene una carga enorme, se llama Gabriel. Miguel y Gabriel son los dos arcángeles y los dos están relacionados con la muerte. Bueno, poder descubrir todo esto, poder ver cómo el libro en realidad, que habla de una cena, es una bellísima historia de desamor, de amor y desamor, poder descubrir cómo esa lectura está atravesada por otra lectura, que es como si fuera un acto funerario bellísimo sobre todos los personajes y también sobre nosotros. Bueno, ya te dije, es que no lo dudé. Mira que yo soy muy dubitativa, sobre todo a la hora de coger traducciones, porque soy escritora y porque yo soy una escritora que traduce y eso quiere decir que cada vez que cojo una traducción es un trabajo tan difícil y tan absorbente que tengo que dejar de escribir. Y me supone, siempre lo tengo que pensar mucho porque tengo que parar 5, 6 meses y es un parón muy grande cuando estás escribiendo o cuando quieres empezar un proyecto. Pero en este caso es que no hubo duda ninguna. Es más, yo terminé esta traducción y pensé, solamente quiero traducir textos relativamente cortos. ¿Cuántas páginas son, Vicente? ¿100? No sé si llega a 100. Yo creo que no sé si llega, hombre, en realidad 114, pero bueno, hay que tener en cuenta que los márgenes, bueno, para que salga el serán libro como correcto, unas 90 páginas. Sí, para que salga una edición Navona ineludibles, para que la gente una bellísima edición. Son libritos pequeños, pero con una tapa, bueno, es una maravilla. Navona publica exquisitos. Yo lo tengo todo. En mi librería Navona no
no falla, no falla, no falla. Y bueno, lo recomiendo, porque además es que hay gente que James Joyce, y no te quiero cortar, pero James Joyce lo relaciona única y exclusivamente por cultura general con la obra que todos sabemos, que es la que nadie dice, nah, yo no me la puedo leer, no me la puedo leer, no, fui incapaz de leérmela. Pero claro, Dublineses, ese compendio que tiene auténticas joyas. Y si quieres seguimos después con el tema de la traducción, pero te quería hacer yo una pregunta. Siendo tan joven, James Joyce, y esto ya es una cuestión ya que a lo mejor yo estoy equivocado, esto es una epifanía, pero es que probablemente sea la epifanía, sea la epifanía de sus epifanías. Entonces, siendo tan joven, podríamos señalar que James Joyce en este momento ya nunca supo o pudo o quiso dejar ese cerco de epifanía y la acompañó durante el resto de su vida después de escribir este relato, porque este relato es que es una, ya te digo, es el pulmón de sus epifanías. Yo creo que va por ahí. Pues mira, yo no lo sé, porque no soy una experta en la obra de Joyce y creo que eso merecería una opinión de experta. Lo que sí que creo es que muchas veces autores de una obra muy importante tienen, aunque su obra sea muy importante y sea de una calidad incuestionable en general, tienen momentos bendecidos. Y esos momentos bendecidos a veces son muy tempranos, otras veces no, a veces son tardíos. De repente han tenido una obra muy buena, pero de repente tienen una obra algo excepcional. Y a Joyce le ocurrió al principio, mira, cuenta, has visto que John Banville hace el prólogo. Sí. Hace un prólogo estupendo y él empieza el prólogo diciendo que Joyce vivía en París y que ya era un hombre mayor y acudió a París a verle un amigo de Irlanda. Y estaban en un café en París charlando de esto, de aquello, de sus vidas, y terminaron hablando, por supuesto, de los libros de Joyce. Y el amigo le dijo, me gusta mucho Ulises, Finnegan's Wake, le fue citando sus libros. Pero para mí, lo mejor que has escrito es Dublineses, el volumen, ¿no? El primer volumen de cuentos. Sí. Y entonces dice Banville que Joyce miró a un lado y a otro para comprobar que nadie le escuchara y le dijo, ¿sabes qué te digo? Que estoy de acuerdo contigo. Es decir, él también era consciente que aquello fue un momento bendecido y que las obras los relatos de ese libro son relatos excepcionales y sin duda alguna el que se lleva la corona es Los Muertos, Sí. porque es una lectura atemporal de una inteligencia y sobre todo de una hondura emocional, metafísica, increíble. Y además hay algo muy moderno, porque el relato, está dividido en dos partes. Para mí, esta es mi lectura como traductora. Dime. Cada uno tendrá la suya, pero para mí Los Muertos está dividido en dos partes. La primera parte transcurre en la casa a la que acuden a cenar los protagonistas, que es un matrimonio, que se llaman Gabriel y Greta. Entonces, toda esa primera parte, que es la más amplia, es todo lo que ocurre en esa cena, con las anfitrionas, que son las tías de Gabriel, que son dos mujeres muy ancianas. Y luego la segunda parte, mucho más breve, transcurre desde el momento en que ya de madrugada abandonan la casa y Gabriel y Greta van al hotel donde van a pasar la noche porque ellos viven fuera de Dublín. Toda la primera parte es casi costumbrista en su forma de contarse, los detalles, los diálogos. Desde el momento en que abandonan la casa y Gabriel se hace con el relato, de repente se convierte en un relato pasional, carnal, lleno de deseo, el deseo que de repente siente Gabriel, que es un tío un poco fatuo, formal, poco pomposo. De repente se convierte en un ser conmovedor, vulnerable. El deseo, ese deseo que siente de repente hacia su mujer, le hace vulnerable y le acerca mucho al lector.
Y todo lo que ocurre en el transcurso en esas en esas horas, entre que salen de la casa, llegan al hotel y están en la habitación del hotel hasta que duermen, que empieza a nevar, es tan conmovedor, está tan bellamente contado que no te lo esperas. Como lectora, en mi caso, resulta asombroso, porque de repente se convierte en otra cosa, la historia adquiere un eco cósmico y Es una revelación para el terminas lector, ¿eh? conmovido, es una revelación y terminas conmovido, cierras ese libro eh, completamente, primero te ha descolocado y luego te ha dejado sin palabras. Es un regalo. Yo de verdad me siento muy afortunada por haber Está, tenido la eh, oportunidad de hacerlo. está claro que Jane Joyce, a pesar de, yo siempre diré que sí que puede ser que sea difícil de leer a veces, estaba un paso por delante de sus contemporáneos, eso está Sin clarísimo. duda. Pero vamos, pero un paso o un poco más. Y entonces, evidentemente, la publicación de los muertos sí que se vuelva a poner en las mesas de novedades de las librerías es un acierto. Es un acierto. Y yo me alegré muchísimo porque yo no tenía constancia. Yo cogí el libro y no tenía constancia y le doy la vuelta y veo traducción de Nuria Barrio. Y digo, uy, a esta chica la conozco yo. Y entonces dije, bueno, esto me lo tengo que leer. Y bueno, de ahí surge esta entrevista. Pero Nuria, ¿qué referencias? Es decir, tú te pones, coges el texto, coges las antiguas traducciones o dices, me olvido de las antiguas traducciones, es decir, intento hacer como un reset y digo, me olvido de las antiguas traducciones, que las conozco, pues está claro que las conoces, y empiezo desde cero, o mantienes ciertos vínculos con esas antiguas colecciones. ¿Haces a veces alguna consulta a esas antiguas traducciones? Mira, traducir un libro, traducir un texto que ya tiene traducciones, es interesantísimo. A mí me ha hecho pensar como no había pensado en las traducciones anteriores que he hecho hasta ahora. Porque de repente tienes efectivamente un texto y luego tienes, en este caso, yo me hice con los 3 libros. Me hice con la traducción de Sí, Cabrera, con la traducción de Cátedra. Oye, me vas a perdonar porque es que o me lo buscas tú, es que me resulta tan feo. No puedo decir el nombre del traductor de Cátedra, se llama Eduardo, pero no, es vamos a muy... verlo. Tú sigue, yo te lo busco, no te preocupes. Vale, búscamelo. Además es que la de Cabrera Infante es difícil de encontrar, pero la de Cátedra es muy fácil de encontrar. Y Sí, digo su nombre porque me sabe muy mal sí, no te que no lo preocupes. mencionemos. Tú sigue. Y luego la de Alianza 100, que también me la tienes que buscar, que era una mujer. Eh, entonces, para mí fue interesantísimo, porque evidentemente yo traducía con el texto original. Y cuando traducir es fascinante, porque existe esta idea completamente equivocada de que traducir es cambiar prácticamente una palabra por otra, que es algo mecánico, ¿no? Es como cambiar las piezas de un puzzle de una mesa a otra y no tiene nada que ver. Claro. Normalmente uno empieza una... ¿Lo has encontrado? Mira, la de Cátedra es Marta del Pozo, ¿vale? Vale, esa no Estupendo. la... No, No, era un... esto es, vaya, hemos encontrado una cuarta Vale, pues mira, esa no la tuve. Bueno, de, no pasa nada porque yo traducía, lo que tenía que trabajar era el texto de Joyce, el original. en Degonatus, que no sé si conoces la editorial, yo sí la conozco, Ah, pues mira, ¿vale? a ver si encuentras la Sí, de la tengo aquí, la tengo así, pero bueno, ya tenemos otra traducción más. Sí, es Vamos a ver. interesantísimo. Pero mira lo que te decía. Yo trabajé con el texto de Joyce, pero normalmente la traducción, lo que te digo, a veces la primera palabra ya es un problema, porque no sabes, eh, la primera palabra no voy a decir, pero la primera frase ya plantea un problema, porque utiliza una expresión en inglés que no es una Sí, expresión literal,
que entiendes perfectamente, eso consiste en la traducción, entiendes perfectamente el significado y te puedes pasar toda una tarde para encontrar la forma más adecuada de decirlo. Y es curiosísimo porque esa primera frase, yo le di vueltas, era una frase complicada, que luego la ves, mira, voy a coger mi volumen, lo Sí, tengo por sí, aquí. no, yo tengo aquí. Mira, voy a coger el mío, la tengo acá. Mira, la primera frase dice, esto es Bambi, acá, dice, Lili, la hija del portero, corría sin aliento de un lado a otro. Corría, bueno, es una frase sencilla, ¿no? Corría sin aliento de un lado a otro. Bueno, en la traducción de Cabrera, esa frase es distinta. En la traducción de Cátedra bueno, ahora encontramos, esa frase es distinta. En la traducción de Alianza, esa frase es diferente. Y en la traducción al catalán, porque Navona ha sacado la traducción al castellano y la traducción al catalán, de nuevo. Y la frase en catalán es diferente. Eso es fascinante, porque al final una traducción, por eso es muy importante que el nombre del traductor o de la traductora esté en las portadas de los libros, porque recuerda al lector que están leyendo una versión lo más cerca posible del original, lo más fiel posible al original, pero una versión. Por eso es posible tener tantas traducciones y que no coincidan. Hombre, básicamente hay muchas coincidencias, pero hay muchas discrepancias. Y muchas discrepancias simplemente en las distintas formas de entender o de interpretar cómo decir las cosas. Entonces eso fue fascinante, porque evidentemente a mí esta primera frase me dio muchos problemas, porque en inglés no es nada sencilla. Exactamente en inglés, Pues tendría que coger... Es que, joder, me tendría que ir al salón. ¿Quieres que me vaya al salón a buscar? Sí, no pasa nada. Pues sí, vale, oye, aquí estamos en nuestra casa. Vale, ahora mismo vuelvo. Y yo mientras, señores amigos de la librería Montaña Mágica, sigo haciendo la investigación de quién es la traductora de Los Muertos en Editorial Cátedra. Los libritos blancos, no los negros. Y vamos a ver si podemos encontrarlo, porque he encontrado el Ulises, evidentemente, pero me está dando bastante problema, a ver, porque claro, es que este libro es bastante antiguo, traducido. El de Alianza, aquí. Nada, como Google, es una cosa... Nada, le estaba contando a nuestros queridos televidentes, como se decía antes, que sigo buscando, ¿eh? Si no la encuentro yo, no te preocupes. Mira, la frase era Lily, the caretaker's daughter, eso sería la hija del portero, que ya incluso ahí las traducciones cada uno decía una cosa. Uno decía la hija del portero, otra decía la hija del guardián, otro decía cada uno una cosa. The caretaker's daughter, uno convertía al portero en portera, claro, no. Entonces decía, bueno, Lily, the caretaker's daughter, was literally run off her feet, que es, tenía los pies destrozados. Es que no hay una forma no hay muy una idiomático forma. el inglés, ¿eh? Totalmente, run off her feet. Es como, se había pelado los pies corriendo. Entonces, imagínate, cada uno, como esto no se puede traducir de forma literal, cada uno tradujo lo que consideró que estaba más cercano al espíritu. Para mí era corría sin aliento de un lado a otro. En catalán, creo que la del catalán decía echaba el hígado por la boca. Es una opción también, o sea, ¿por qué no? Cada uno, entonces por eso te digo que, bueno, mira, os voy a enseñar para... Foster Wallace, en una entrevista Esto es el texto de trabajo de un traductor. Lápices, colorines... No te voy a preguntar lo que significa cada color, porque, o si quieres decirlo. Bueno, ahora no recuerdo el código, pero normalmente uno era... las cosas que no, es que estaban en naranja, amarillo y rosa. Entonces, recuerdo que uno era las cosas que no lograba encontrar, que me planteaban más problemas. Sí.
las cosas que estaban, que me planteaban la duda y, creo que la rosa era cuando ya estaba solucionado el problema, ¿no? Porque uno pasa el texto una y Vale, otra vez, sí, pues sí, vas sí, sí, sí. simplemente como los grados de problema. Primero te paras, bueno, detienes ahí, luego buscas, piensas que no sea esta la más adecuada y finalmente encuentras la idónea y ya lo señalas. Entonces, bueno, lo bueno de trabajar, eso es lo que te decía, lo bueno de el hecho de encontrarme con que había tantas posibilidades como traducciones, Ujú, ¿qué te plantea como traductora? Que realmente nada, no hay ninguna traducción definitiva, por buena que sea. No hay una traducción que sea para siempre, porque primero las palabras, cada traducción, las palabras reflejan el lenguaje de una época, también al español, las traducciones al español. El español va cambiando con las épocas, no es lo mismo el español de traductor de hace un siglo claro. que el español Sí, sí, que sí, sí. utilizamos ahora, que el español de dentro de 60 años. Probablemente dentro de 60, 80 o 100 años aparecerá una nueva traductora o un nuevo traductor y volverá a traducir los muertos, porque la lengua está viva y las palabras, afortunadamente, por eso el lenguaje es tan apasionante, y las palabras se van acomodando y van reflejando la época, la cultura. Por eso ver una obra con todas las traducciones que ha ido generando es apasionante, porque en realidad es como ver, eh, antes te decía que una traducción es una versión, es como, también Muy otra forma interesante. de verlo sería como un reflejo en el espejo, ¿no? Ujú, Es un reflejo en el espejo. Tú, el original está fuera del espejo y la traducción es el reflejo. Y esos reflejos pueden variar. Y luego puede haber reflejos muy nítidos, reflejos más empañados, evidentemente. Pero, pero es interesantísimo. Yo te digo que a mí el hecho de poder, de ser consciente de una forma tan clara de que nada, eh, nada queda grabado en piedra, que una traducción deja una huella, pero esa huella seguirá otra huella y que cada traducción es una lectura y que tú, como nueva traductora, vas a proponer una nueva lectura, fiel al original, por supuesto, pero que va a tener matices distintos, va a tener otra agilidad, va a tener otra luz, va a tener otro ritmo. Te hace pensar tanto sobre el lenguaje, sobre lo que significa el lenguaje, sobre lo que significan las traducciones, sobre lo que significa nuestra forma de leer, sobre lo que significamos, sobre lo que significa nuestra propia identidad, porque nosotros somos seres verbales. exacto. Eh, entonces, simplemente ver cómo una misma historia puede ser interpretada de maneras diferentes, sutilmente parecidas, pero sutilmente diferentes. Bueno, es impresionante, es interesantísimo. Es que, Nuria, me estás dando una visión y una lección de altura, Bueno, Vicente, es que fíjate como ya pero sabía, ¿eh? fíjate lo que ha supuesto para mí traducir Los Muertos, que yo terminé y empecé a escribir, estoy escribiendo un ensayo sobre la traducción, porque Madre mía. me ha parecido mm, tan, he hecho tantos descubrimientos, me ha hecho Sí, ¿verdad? reflexionar tanto sobre lo que significaba Babel, ¿sabes? Sí, Sobre la relación de Babel con las traducciones, sí, sí. la fragmentación en lenguas, cómo Babel, que en realidad es el momento en que la lengua se divide en múltiples lenguas y donde surge la necesidad de traductores, cómo Babel es un castigo y al mismo tiempo es una bendición, cómo cada lengua refleja un aspecto del mundo que no reflejan otras. Bueno, interesantísimo, Vicente. Yo te recomiendo que hagas la prueba y, Traducir y yo. que hagas la prueba. Nuria, yo sé que me tienes en gran estima, pero los idiomas se me dan fatal, ¿eh? O sea, una cosa horrible. Soy de la generación que aún el inglés aún, pues, se nos enseñaba de aquella manera y si después no profundizabas en la universidad, pues
Entonces yo básicamente no soy... Mi pequeño, mi chiquitín sí que será bilingüe, seguramente, pero yo no puedo traducir. Como no sea que me ponga a estudiar un idioma, pero creo que ya soy mayorcico. Con 44 años, Nuria, yo no me veo ya aprendiendo Bueno, mira, lo griego. importante es que cuando leas, yo creo que eso sí que es muy importante, que cuando uno lee un libro traducido, sea siempre consciente de que tiene en las manos una versión. Hay versiones excelentes, hay versiones Claro, mediocres, hay versiones claro. malas, pero tiene que saber siempre que es una versión. Y además, solamente tiene que hacer una operación mental, porque esa es interesantísima. Dime, dime. Imagínate, hemos descubierto de momento 4 traducciones, con la mía 5 traducciones de los muertos al castellano. A otras lenguas, bueno, 5 al castellano. A lo mejor hay más, pero bueno, ahora mismo hemos dicho 5. Si ahora viniera 5 angloparlantes y tradujeran cada una de esas traducciones en español al inglés, puedes estar segura que ninguna de las 5 traducciones daría como resultado los muertos. Claro, es que ese es el gran... Serían los muertos, pero serían claramente 5 versiones de los muertos. 5 versiones diferentes. Y eso sí, Y, una vez que uno hace eso, ese giro, claro, es interesantísimo, porque entonces el lector sí sabe que lo que tiene, además está muy bien que lo sepa, lo que tiene que saber es que está leyendo una versión y ahí está el original. Si puede acceder al original, soberbio. ¿Que no puede acceder al original? Bueno, tiene una versión, ya está. claro, y por eso yo agradezco mucho a este tipo de editoriales, sabes tú que son muchas, que sí que están invirtiendo bien, muy bien, en contratar a traductores con una calidad contrastada y que hacéis un esfuerzo, vamos, titánico por llevar lenguas. El inglés, por ejemplo, Foster Wallace, el señor que escribió La broma infinita, él es verdad, es el único libro que no he podido terminarme, yo lo digo tal cual, no he podido terminarme, La broma infinita. Y él, en una de sus charlas, decía que él era consciente de que el inglés era de los idiomas más difíciles para traducir, pero porque era muy idiomático, es decir, era tan terriblemente idiomático que él consideraba que era prácticamente de los idiomas más difíciles para otras lenguas. Y fíjate que es algo que no se tiene en cuenta porque nosotros, evidentemente, recibimos mucha literatura anglosajona, evidentemente, y lo vemos como algo normal. Y claro, desde hace décadas, Nuria, eso ya lo sabes. Aquí Pero hay muchísima tradición traductora, afortunadamente. sí, pero sabes Incluso, tú que también ha habido tradiciones, que también por eso también te traigo aquí, que no, en lo tuyo es una epifanía ya directamente de traducción. O sea, ya te digo que eres no culpable de nada, ¿vale? gracias, gracias. Eres no culpable Inocente. porque además, de Ya está, verdad, ya tenía que me fueras aquí a lapidar. nada, eres no culpable, además. Ya te pongo de jurado, ya directamente te vienes conmigo y cada vez que me traigamos a alguien, pum, te meto ahí a ver si podemos pillarlo. A mí ponme para después, para las copas en el bar. Eso lo Vale, prefiero. cuando Eso mejor que podamos, de jurado. cuando podamos. Pero sabes tú que, por desgracia, a lo largo, estamos hablando del siglo pasado, muchas veces se hacían traducciones, por ejemplo, de una obra alemana, por ejemplo, estuviera escrita en alemán, se cogía la versión inglesa. Sí, ¿Sabes tú? Y bueno, después se no sé, traducía al tantas español. veces. Y del Claro. chino la versión francesa Y y entonces, del claro, ruso igual. imagínate qué es lo que llegaba aquí. Es decir, una cosa decir, un disparate Por eso se han enorme. traducido, por eso yo creo que en un momento dado las editoriales fueron conscientes de que tenían que empezar a traducir de nuevo. Bueno, siempre se traduce de nuevo. Cada vez que Sí, uno sí, traduce, sí, traduce lógico. por primera vez. Pero es verdad que nosotros, en España existe mucha tradición traductora, se leen muchas obras extranjeras, del inglés, del italiano, del Sí, sí, francés, sí, del sí, sí. alemán, del ruso, del húngaro, da igual. Pero es verdad que nosotros hemos leído muchas traducciones, infancia, adolescencia, juventud,
hemos leído traducciones muy malas. Traducciones cortadas, traducciones malas, traducciones que eran traducciones de traducciones. Imagínate si, lo que te decía al principio, si una traducción es una versión, una traducción de una traducción empieza a ser como el teléfono escacharrado. Claro, claro. Es que, es Que al final... Claro. Entonces, bien, fíjate, yo, bueno, pues una de las grandes obras, que por eso se llama La montaña mágica, mi librería es La montaña mágica, pero yo lo leí, la primera vez que leí la montaña mágica siendo joven era en la biblioteca de mis padres, del círculo de lectores, pero si no recuerdo mal, no tengo el libro aquí, está en casa de mi padre, del año 69, bueno, venía con el membrete de que había pasado por la censura y tal, era un libro muy... Y claro, cuando ya se hizo la nueva traducción de 2005, claro, dices tú, Dios, madre mía. Claro, me leí 2 veces más, es decir, me leí la nueva traducción, me la leí 2 veces, porque claro, yo recordaba La montaña mágica como de una manera y decías, y después cuando ya te lo lees, después con la nueva traducción dices, pero bueno, pero ¿cómo permitían estos? No deslices, no son deslices, son atropellos. Sí, totalmente. Fíjate que yo he pensado muchas veces eso. Yo era también del círculo de lectores. Mis padres eran del círculo de lectores. Así Sí, que mi biblioteca, la biblioteca de mis hermanos, nosotros nos hemos alimentado a los pechos del círculo de lectores. Y siempre pienso, a mí los libros que leía, las novelas, pues Tomás Mann, Tolstoy, Dostoyevsky, todos los que te caigan. Claro. Yo las leía fascinada, eran traducciones muy malas. Eso que demuestra que una buena historia sobrevive a una mala traducción. Ahora, ¿qué impacto nos hubiera producido leer esos libros en una buena traducción? Eso me gustaría saberlo, porque probablemente primero hubiera tenido un impacto mucho mayor y luego probablemente el lenguaje que está muy maltratado y las malas traducciones, el lenguaje bien traducido, nos hubiera producido además mucho asombro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué podría haber salido así? Nunca lo vamos a saber, porque nosotros leímos mal. Y bueno, pues ahora lo único que puedes pensar es que, bueno, que ahora cuando coges una buena traducción, pues realmente sí que estás leyendo la obra por primera vez, porque no tiene nada que ver con lo pasado. Claro que sí. A lo mejor la gente pensaría Tolstoy que no es tan Tolstoy. pensaría que es mucho más dinámico que lo era, que Tolstoy, lo que pasa es que Tolstoy hay que leerse la obra completa, ese es el problema de Tolstoy. Es que hay autores... ¿Sabes qué ha pasado? Que las malas traducciones, muchas veces en una mala traducción encuentras párrafos, textos que no entiendes. Y el lector piensa que no entiende porque el texto es complejo. Engorroso. Y porque tiene una complejidad a la que no puedes acceder porque no sabes. Pero no, el que no sabe es el traductor o la traductora de aquel momento, que estaba traduciendo mal. Claro. Pero tú sigues porque piensas simplemente que eres tú el que no entiendes porque no tienes habilidades suficientes. Pues no, no eras tú que no tenías habilidades suficientes. No había traductores malos. Y ahí, bueno, es que podíamos seguir. Y hay anécdotas, por ejemplo, otras anécdotas por no seguir machacando autores conocidos, pero por ejemplo el sonado y sonadísimo, que aún hay gente que entra en la librería y se sorprende cuando ve que en vez de la metamorfosis pone la transformación. Entonces me dicen, pero es que le han cambiado el título a la hora de Kafka. Y digo, no se la han cambiado. Entonces tengo que contar la historia, supuesta historia, que yo no sé si hasta qué punto es verídica, de que fue me parece que era uruguayo, un traductor uruguayo o argentino, no me acuerdo bien, que le dio por ponerle la metamorfosis, pues porque sí, y llegó a España esa traducción y en fin, ahí se quedó con la metamorfosis, pero el libro no se llama La metamorfosis, se llama La transformación. Entonces, fíjate, te voy a contar una cosa, Vicente, para que veas qué fascinante es lo de la traducción. En Francia hay solamente 2 rabinas mujeres, ¿sabes? El rabino, el sacerdote del judaísmo. Hay 2 mujeres, 2 rabinas. Y una de ellas, que es una ensayista estupenda,
escribió una vez, en uno de los ensayos escribió que la palabra hebrea que en la Biblia se ha traducido que la mujer sale de la costilla de Adán, ¿no? Que Dios creó a la mujer de la costilla de Adán. Pero la palabra en hebreo que se ha traducido como costilla no es costilla, sino lado, significa lado. Es la palabra que se utiliza en hebreo para decir el lado del tabernáculo. ¿Es la palabra? Bueno, pues la traducción real sería que Dios creó a la mujer al lado del hombre, no de la costilla del hombre, al lado de Adán, no de la costilla de Adán. Entonces esta misma mujer decía, esta traducción es incorrecta, pero se mantuvo y se ha enseñado. ¿Por qué? Porque hay claramente un componente político en toda traducción, en este caso más claro que nunca. Sí, la traducción se hubiera corregido, lo que en un momento fue una mala traducción, se hubiera corregido, la historia de las religiones y la historia probablemente de la civilización hubiera sido distinta, porque la mujer pasa de ser un ser subordinado al hombre a ser la compañera del hombre. Imagínate esto, y esto es la traducción. Esta es la importancia de la traducción. Lo que puede hacer la traducción, cambiar la historia de la civilización. Vamos a ver, yo soy licenciado en historia y ya no sé, las modificaciones en las traducciones muchas veces se hacen a posta. Evidentemente, de esta no tenía constancia, pero fácil entender que en un momento dado fuera traducida de una manera intencionada. Eso está claro. O que fuera un error, pero luego el error, cuando una puede vez ser un error, pero un error se mantiene. Genial, un error que viene. Un error muy útil. Yo te diría que no está el error, pero te lo digo. No, lo que te quiero decir es que podemos pensar que en un momento dado alguien traduce mal. Ahora, lo que no tiene sentido es que no sea nunca corregido. Que hayan pasado siglos sin haber sido corregido. Claro, ¿no? claro. Eso hay una intencionalidad política y un deseo de mantener un status quo. Sí, no, por supuesto, eso está claro. Y la verdad es que es algo que yo no sabía, pero bueno, yo doy por hecho que hay algo. Yo tampoco lo sabía hasta que descubrí a esta mujer, que en Francia es muy conocida, y me pareció fascinante. Pero es algo parecido, y fíjate, sin tener que caer en el tema de la traducción, está el tema de la herencia isidoriana, por ejemplo, al que se le da como a San Isidoro, obispo de Sevilla y nació en Cartagena, que se le da como el ideólogo de la Reconquista. Y realmente es mentira. Fueron dos abades que hicieron, digamos, modificaciones que generaron unas, digamos, teorías pseudo-isidorianas. Tú date cuenta, y eso hay una intencionalidad pura y dura. Hombre, claro. Y estamos hablando de latín, traducir del latín a la lengua vernácula. Entonces había una intencionalidad pura y dura, y eso se ha demostrado entonces así podíamos seguir, pero nos estamos metiendo en chasco. Cuidadico. Nada, salgamos de la política, aunque está en todo, pero bueno. Está en todo, pero sí, la verdad es que es un tema interesantísimo que más he enseñado, la verdad. Es interesante. Me la apunto, me la apunto. Sí, es que, bueno, ya te pasaré el título del ensayo y el nombre de la rabina francesa. Pásamelo. Porque lo que no sé es si está traducida o no, te lo digo, porque sí, es muy interesante. Vale. De todas maneras, como estoy aquí en compañía de unas amigas mías que son de la Alianza Francesa, seguro que les puede interesar y podemos hacer un pequeño programa. Pues sí, yo te lo paso. Yo te lo paso luego por email. Pues, Nuria, quedas a suelta, amiga mía. Y sobre todo... ¡Te voy a beber una copa de vino! No quedas a suelta, sino que, por favor, comprarse esta joyita, porque Nuria ha hecho un trabajo excepcional. Navona es una editorial para mí imprescindible en mi librería, así de claro lo digo, porque es que para mí son una auténtica belleza, el tacto, el olor, todo esto es... Y Jane Joyce, aquellas personas que le tengan miedo y, bueno, que no quieran tampoco comprarse dublinés,
que también la gente dice, uy, dublinense, de Joy, también viene No, corre, y dice, mira, yo voy a oh, enseñar, mirad la socorro. belleza, el interior del libro, las Sí, guardas, sí, sí, el sí, mapa de sí. Aquí, Dublín. aquí, aquí. No, 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 sí, esto es. Es maravilloso. Yo lo Y de digo, aquí tenemos a nuestro amigo. sí, sí, yo lo digo y lo repetiré hasta el fin, hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que en España, ahora mismo, es el país de Europa donde mejor se edita. Y Pues, familia, seguro, vamos, seguro pues no. probablemente. Estoy totalmente que es el Viva los país libros. donde mejor se edita. Se lee poco, Nuria ya lo sabe, pero es donde mejor se edita. Así que Sí, ojalá pudiéramos cambiar eso, Vicente. Ojalá pudiéramos animar a la gente el a que los miércoles que viene, simplemente que produce mucho placer. Que los claro, libros madre dan, mía, que no es ningún tostón, no es ni. madre mía. No, es un placer. El miércoles que viene tenemos un debate con profesionales de la docencia, que bueno, te mandaré el link y espero que lo veas porque creo que van a saltar chispas. Vale, ¿Vale? muy bien. Porque hay muchos problemas. Evidentemente está claro que nosotros, este país arrastra es casi cronificado el problema que tiene con la lectura, pero que siga cronificándose por culpa bueno, de ciertos elementos, que ya hablaremos, yo creo que te puede interesar, porque Vale. vamos a poner los puntos sobre las sillas porque ya está bien. La verdad es que es una vergüenza, Nuria, no nos engañemos, es una vergüenza. Sí, a mí me Sí, parece. yo lo siento, es una vergüenza. Yo lo digo así de claro, es una vergüenza. El nivel de lectura en este país es bajísimo. Y es así. Sí, yo creo que hay políticas, que las políticas de apoyo al libro han sido muy, muy escasas y creo sobre todo que no se ha sabido lo que te decía antes. La literatura, básicamente, su ingrediente fundamental es el placer. Luego vienen todos los demás. Viene el conocimiento, viene lo que quieras. Pero la ficción es placer. Y no se ha Exacto. sabido mostrarlo. No sé por Sí, qué sí, hay sí. siempre esta idea del libro como lo que tú dices, un tostón, algo pesado. Sí, 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 sí. No, es un mundo fascinante. Bueno, Y yo creo que lo que tenemos que hacer, bueno, mira, los que se nos escucha, aunque sea de vez en cuando, es repetirlo una y otra vez. Mirad a Vicente, ese rostro de felicidad, mirad el mío. claro, somos gente feliz. Somos Yo lo gente digo, feliz, con todos nuestros problemas, vamos, el leer con no te todos va a nuestros quitar. problemas. Claro que sí, si los Es problemas más, a existen. pesar de todos nuestros problemas, somos felices gracias a la literatura. Yo si no tuviera todo esto detrás y aquí al lado y cosas en aquella habitación y en casa de mi padre, que es casi un ADN de mi vida, yo no sé, yo sería, no sé, otra persona Yo directamente. también. Y yo, No sinceramente, quiero poner adjetivos, yo sería otra persona. sería básicamente bastante desgraciada, no me cabe duda. Bueno, tú serías otra persona, desgraciada tú no puedes ser porque ya te digo yo que no. Pero ya estamos en esto, así que ya de esto Además, no. ya te he salvado de la quema, entonces pues ya no Pues puedes. nada, Vicente, buenas noches. Sí, ya sabes que de casa a casa hablamos cuando Venga, quieras. venga Nuria, pues un placer grandísimo y un beso muy fuerte, de verdad. Espero que la situación mejore, en Ojalá. serio, y por lo menos dentro de un año, porque la cosa va por ahí, podamos Sí, vernos y tomarnos, bien en Madrid, bien en Cartagena, una cervecita, ¿vale? muy bien. Un Venga, beso, Vicente. un Hasta placer la enorme. próxima. Hasta Chao. luego, chao, chao.